Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Están en contacto con Radio María y este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias nuevamente, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María. Y antes de comenzar con el programa, con el tema del programa, quiero compartir un anuncio con ustedes. Especialmente para los que están en el área de Chicago, el sábado 26 de julio va a haber una carrera en el estadio Soldier Field. Esta carrera se llama Corre y Disfruta con Radio María en español. Entonces, para todos los que quieran participar, les pedimos que se registren llamando por teléfono al número 773-207-5510. Nuevamente, 773-207-5510. Y por favor les pedimos que llamen. El último día para registrarse es el 7 de julio, así que llamen antes del 7 si es posible. Si no, el 7 de julio es el último día. Entonces, si quieren participar de esta carrera 5K, por favor llame por teléfono al 773-207-5510. Si no ha tenido tiempo de apuntarlo, no se preocupe que cuando volvamos de la pausa voy a repetir el anuncio. Muy bien, seguimos hoy con el análisis de la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Es la traducción del latín al español. Esta encíclica fue escrita a fines del siglo XIX por el Papa León XIII, y la razón por la cual estamos viendo esta encíclica, a pesar de haberla visto ya hace unos años en este mismo programa, es por nuestro nuevo Papa, León XIV, y él dijo que él eligió ese nombre de León XIV en forma de homenaje al Papa León XIII, que fue, digamos, el padre de lo que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia, con la publicación de esta encíclica. Ustedes recordarán de programas pasados que en esta encíclica hemos visto sobre la realidad político-social a fines del siglo XIX, con la revolución industrial, el tema del capitalismo y el socialismo o comunismo, y cómo diferentes corrientes políticas buscaban tratar de encontrar soluciones, ¿no? Por un lado, surgió el capitalismo como una forma de gobierno por la cual el interés principal es el capital, el crecimiento de la ganancia, y deja en segundo lugar al ser humano. Y en el otro extremo nos encontramos con el socialismo, que pone de alguna manera al trabajador en el centro, pero le quita al trabajador lo que llamamos la propiedad privada, es decir, el derecho a tener su propia casa, su propio auto, y todo está regulado por el gobierno o por el Estado. Entonces, esta regulación de alguna manera pone a todos en el mismo nivel, que es una de las ideas del socialismo. Pero la eliminación de la propiedad privada va en contra de la dignidad del ser humano, y es lo que el Papa León XIII estuvo explicando en los puntos anteriores que hemos visto en este programa, sobre la importancia de que el ser humano goce de
los beneficios de ser dueño de algo, ¿no? De su vivienda, de todo lo que tiene que ver con su familia. Y, por supuesto, en esta encíclica el Papa trata de encontrar un punto intermedio, ¿no? Donde el capital sea importante, pero que no esté por encima del trabajador, ¿no? Que los grandes capitalistas no exploten a los trabajadores. Recordemos que a fines del siglo XIX el horario de trabajo no estaba limitado a 8 horas, uno trabajaba muchas horas más. Aparte no había un salario mínimo, ¿no? Los patrones pagaban arbitrariamente lo que querían. Entonces había mucha desigualdad, y al haber mucha desigualdad existía la gente muy pobre que no recibía ningún tipo de ayuda, ni de parte de los gobiernos ni de parte de los grandes negocios o capitales. Entonces el Papa escribió esta encíclica tratando de poner el mensaje del Evangelio en el medio como ese mensaje que nos va guiando en la vida. Y ese es el objetivo de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es que nuestra fe penetre todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la realidad social y política que nosotros vivimos como miembros de una sociedad. Así que vamos a retomar la lectura con el punto 22 de esta encíclica. Todavía nos falta bastante por recorrer, pero vamos a retomar la lectura en este punto porque aquí es donde el Papa León XIII explica por qué es importante que el Evangelio ilumine nuestras vidas. Y dice así: no se ha de pensar, sin embargo, que todos los desvelos de la Iglesia estén tan fijos en el cuidado de las almas y que se olvide de lo que atañe a la vida mortal y terrena. En relación con los proletarios u obreros, concretamente, quiere y se esfuerza en que salgan de su misérrimo estado y logren una mejor situación. Y a ello contribuye con su aportación no pequeña, llamando y guiando a los seres humanos hacia la virtud. Entonces, aquí el Papa explica por qué nuestra fe debe penetrar nuestra realidad político-social, por qué la Iglesia no apunta a la realidad terrena, no a la vida mortal, no. Porque dice, la Iglesia no solamente debe pensar en lo espiritual, en lo eterno, sino también en lo temporario, en lo que pertenece a este mundo. Y el Papa continúa diciendo, donde quiera que se observen íntegramente, las virtudes cristianas aportan una parte de la prosperidad a las cosas externas, en cuanto que aproximan a Dios, principio y fuente de todos los bienes. Reprime esas dos plagas de la vida que hacen sumamente miserable al hombre, incluso cuando nada en la abundancia, como son el exceso de ambición y la sed de placeres. En fin, contentos con su atuendo y una mesa frugal, suplen la renta con el ahorro, lejos de los vicios, que arruinan no solo las pequeñas, sino aún las grandes fortunas, y disipan los más cuantiosos patrimonios, pero además provee directamente al bienestar de los obreros, creando y fomentando lo que estima conducente a remediar su indigencia, habiéndose distinguido tanto en esta clase de beneficios que se ha merecido las alabanzas de sus propios enemigos. Así que el Papa marca el camino, ¿no? y justifica la intervención de la Iglesia en lo que se refiere a los temas civiles, políticos y sociales, ¿no? Porque quiere que no solo la clase trabajadora, sino la clase empleadora o los que ponen el capital, las grandes compañías,
se esfuercen para que, a la luz del Evangelio, prosperen, pero prosperen sanamente, ¿no? Prosperen sin el exceso de ambición y la sed de placer, como decía el Papa en unos párrafos anteriores. El Papa continúa diciendo: tal era el vigor de la mutua caridad entre los cristianos primitivos, que frecuentemente los más ricos se desprendían de sus bienes para socorrer, y no había ningún necesitado entre ellos. A los diáconos, orden precisamente instituida para esto, fue encomendado por los apóstoles el cometido de llevar a cabo la misión de la beneficencia diaria, las obras de caridad. Y Pablo apóstol, aunque sobrecargado por la solicitud de todas las iglesias, no dudó, sin embargo, en acometer penosos viajes para llevar en persona la colecta a los cristianos más pobres. A dichas colectas, realizadas espontáneamente por los cristianos en cada reunión, la llama Tertuliano depósitos de piedad, porque se invertían en alimentar y enterrar a los pobres, a los niños y niñas carentes de bienes y de padres, entre los sirvientes ancianos y entre los náufragos, ¿no? Y recordarán de Hechos de los Apóstoles y también de las cartas de Pablo, de que Pablo siempre promovía que las iglesias que se iban fundando hicieran colectas para mandar a la iglesia de Jerusalén, que estaba muy pobre y porque estaba siendo perseguida, no solo por los judíos, sino también por los romanos. Y por supuesto, con esas colectas podían hacerse cosas, ¿no? Y también el Papa, antes de citar a Pablo, también cita el principio del Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde se decía que todos vivían en comunidad y todos compartían de sus bienes, ¿no? Pero eso no quiere decir de que ellos renunciaban a sus bienes, ¿no? Porque los bienes les pertenecían, sino de que se ayudaban mutuamente, ¿no? Y por supuesto también vale mencionar que el Papa habla sobre los diáconos, ¿no? Que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles habla de cómo fue que surgió esta orden de los diáconos y cómo los diáconos, una de las funciones primarias es el trabajo de la caridad, ¿no? El asegurarse de que los pobres reciban lo que necesitan. Entonces el Papa continúa diciendo: de aquí fue poco a poco formándose aquel patrimonio que la Iglesia guardó con religioso cuidado como herencia de los pobres, más aún proveyó de socorros a una muchedumbre de indigentes, librándonos de la vergüenza de pedir limosna. Pues como madre común de ricos y pobres, excitada la caridad por todas partes, hasta un grado sumo, fundó congregaciones religiosas y otras muchas instituciones benéficas, con muchas atenciones, con cuyas atenciones apenas hubo género de miseria que careciera de consuelo. Hoy ciertamente son muchos los que, como en otro tiempo hicieran los gentiles, se propasan a censurar a la Iglesia, esta tan eximia de caridad, en cuyo lugar se ha pretendido poner la beneficencia establecida por leyes civiles. Y esto va en referencia a que la Iglesia, por supuesto, tuvo a través de los siglos mucha gente en contra, ¿no? que iban cuestionando, ¿no? El tema de cómo la Iglesia ayudaba a los pobres. Y al resurgir gobiernos civiles, estos gobiernos tratan de quitar a la Iglesia del medio, ¿no? con su labor caritativa. Hoy, gracias a Dios, vemos de que la Iglesia y la mayoría de los gobiernos civiles colaboran para ayudar a los pobres. El Papa continúa diciendo: no se encontrarán recursos humanos capaces de suplir la caridad cristiana que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los demás. Tal virtud es exclusiva de la Iglesia,
porque si no brotara del sacratísimo corazón de Jesucristo, jamás hubiera existido, pues anda errante lejos de Cristo el que se separa de la Iglesia. Mas no puede caber duda que para lo propuesto se requieren también las ayudas que están en manos de los seres humanos. Absolutamente es necesario que todos aquellos a quienes interesa la cuestión tiendan a lo mismo y trabajen por ello en la parte que les corresponda, lo cual tiene cierta semejanza con la providencia que gobierna al mundo, pues vemos que el éxito de las cosas proviene de la coordinación de las causas de que dependen. ¿Esto qué quiere decir? Pues el Papa nos llama a que todos colaboremos con la Iglesia, ¿no? No podemos decir, bueno, yo no voy a ayudar porque la Iglesia ya está ayudando. Nosotros somos partes de la Iglesia y como parte de la Iglesia debemos activamente ayudar y colaborar y hacer todo lo posible para que las necesidades de los pobres sean atendidas. En el próximo punto, número 23, el Papa dice, queda ahora por investigar qué parte de ayuda puede esperarse del Estado, o sea, del gobierno. Entendemos aquí por Estado no el que de hecho tiene tal o cual pueblo, sino el que pide la recta razón de conformidad con la naturaleza, por un lado, y aprueban por otro las enseñanzas de la sabiduría divina que nosotros mismos hemos expuesto concretamente en la encíclica sobre la Constitución Cristiana de las Naciones. Así pues, los que gobiernan deben cooperar primeramente y en términos generales con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que este es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes. Pues en este último párrafo, el Papa comienza a describir cuál es la función del gobierno, ¿no? Y dice que la función del gobierno es atender a los gobernados, no velar por la seguridad y por el bienestar de aquellos que son gobernados. Entonces lo llama el Papa un deber inexcusable, es decir, que no tienen una razón para no hacerlo, ¿no? Para eso son gobierno. El Papa continúa diciendo, ahora bien, lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan los cuales, cuanto con mayor afán son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos. Pues aquí el Papa da una descripción de las funciones del gobierno, ¿no? O las responsabilidades del gobierno, ¿no? Como hacer respetar la ley, la justicia, la libertad de religión, la distribución equitativa, ¿no? de los ingresos, promover los progresos de la industria. Entonces el Papa aquí enumera de alguna manera todas las diferentes responsabilidades que tiene un gobierno. Y después dice, a través de estas cosas queda al alcance de los gobernantes beneficiar a los demás órdenes sociales y aliviar grandemente la situación de los obreros, y esto en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia,
ya que el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya, y cuanto mayor fuere la abundancia de medios procedentes de esta general providencia, tanto menor será la necesidad de probar caminos nuevos para el bienestar de los obreros. En este punto el Papa confirma, ¿no?, cuál es la misión del gobierno y que el gobierno debe velar por el bienestar de todos los obreros. En el punto siguiente dice: pero también ha de tenerse presente, punto que atañe más profundamente a la cuestión, que la naturaleza única de la sociedad es común a los de arriba y a los de abajo. Los obreros, sin duda alguna, son por naturaleza tan ciudadanos como los ricos, es decir, partes verdaderas y vivientes que, a través de la familia, integran el cuerpo de la nación, sin añadir que en toda nación son inmensa mayoría. Por lo tanto, siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y abandonar a la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase obrera, y si tal no hace, violará la justicia que manda dar a cada uno lo que es suyo. Así que con esto el Papa sigue de alguna manera detallando las funciones del gobierno y cómo el gobierno debe preocuparse no solo por los ricos, sino también por los pobres. Y él agrega que Santo Tomás había escrito: así como la parte y el todo son en cierto modo la misma cosa, así lo que es del todo en cierto modo lo es de la parte. Y el Papa agrega: de ahí que entre los deberes, ni pocos ni leves, de los gobernantes que velan por el bien del pueblo, se destaca entre los primeros el de defender por igual a todas las clases sociales, observando inviolablemente la justicia llamada distributiva. Entonces, el Papa quiere enfatizar de que todos somos partes de la sociedad y que cada gobierno debe velar por cada parte de la sociedad, no puede solamente prestar atención a algunos y no prestar atención a otros o ignorar a otros. En el punto siguiente el Papa dice: aunque todos los ciudadanos sin excepción alguna deban contribuir necesariamente a la totalidad del bien común, del cual deriva una parte no pequeña a los individuos, no todos, sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad. Cualesquiera que sean las vicisitudes en las distintas formas de gobiernos, siempre existirá en el estado de los ciudadanos aquella diferencia sin la cual no puede existir ni concebirse sociedad alguna. Pues aquí el Papa creo que pone bien en claro de que no todos pueden aportar lo mismo, ¿no? Los que tienen más podrán aportar más y los que tienen menos podrán aportar menos. O sea, todos aportan, pero no se puede esperar que el que tiene menos aporte igual que el que tiene más. El Papa dice ahora: es necesario en absoluto que haya quienes se dediquen a las funciones de gobierno, quienes legislen, quienes juzguen y finalmente quienes con su dictamen y autoridad administren los asuntos civiles y militares. Los aportes de esos hombres y mujeres que nadie dejará de ver, que son principales y que ellos deben ser considerados como superiores en toda sociedad por el hecho de que contribuyen al bien común más de cerca y con más altas razones. Los que ejercen algún oficio, por el contrario, no aprovechan a la sociedad en el mismo grado y con las mismas funciones que aquellos, más también ellos concurren al bien común de modo notable, aunque menos directamente, y teniendo que ser el bien común de naturaleza tal que los hombres, consiguiéndolo, se hagan mejores, debe colocarse principalmente en la virtud. Es interesante la distinción que el Papa León XIII en la encíclica hace entre
el obrero y el que ejerce un oficio, ¿no? Es como que el que ejerce un oficio no es considerado obrero, ¿no? Tal vez en este contexto el que ejerce un oficio puede ser, no sé, plomero, carpintero, ¿verdad? Personas que de alguna manera trabajan de forma independiente. Y, y bueno, el Papa también dice de que estas personas están llamadas a vivir en la virtud. Y vivir en la virtud significa también participar de el crecimiento de la sociedad y también ayudar a aquellos que tienen menos. Y el Papa continúa diciendo, de todos modos, para la buena constitución de una nación es necesaria también la abundancia de los bienes del cuerpo y externos, cuyo uso es necesario para que se actualice el acto de virtud. Y para la obtención de estos bienes es sumamente eficaz y necesario el trabajo de los obreros, ya ejerzan sus habilidades y destrezas en el cultivo del campo, ya en los talleres e industrias. Más aún llega tanto la eficacia y poder de los mismos en este orden de cosas que es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que el trabajo de los obreros. Pues aquí el Papa definitivamente quiere exaltar el aporte del obrero, ¿no? El obrero no se encuentra, según lo que escribe el Papa, en el último escalón de esa escalera, ¿no? de personas, sino de que valora el trabajo que el obrero hace, porque sin el trabajo del obrero no tendríamos industrias o no tendríamos agricultores, ¿no? que trabajan la tierra, que se preocupan por trabajar con el ganado, ¿verdad? Y bueno, y pienso que esto nos toca de cerca en este momento porque obviamente hay en nuestro país hay un gran problema que es el tema del trabajo del inmigrante, ¿no? Y cómo la mayoría de los trabajos de tipo agricultor son hechos por inmigrantes, ¿no? Y si de repente no hay inmigrantes, entonces ya no hay gente que haga el trabajo. Entonces es muy importante que el Papa a fines del siglo XIX valoraba tanto el valor de los obreros, especialmente los del campo y los de la industria. Y el Papa concluye este párrafo diciendo que al Estado le interesa que los obreros, no vivan en la miseria, porque de ellos provienen bienes necesarios, ¿no? Por eso, valorar a los que trabajan la tierra, a los que trabajan en fábricas, en industrias, porque el trabajo que ellos hacen es muy necesario. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos llegado a la mitad de nuestro programa y vamos a hacer una pausa ahora en su programa El Magisterio de la Iglesia. Les pedimos por favor que continúen en sintonía con Radio María y vamos a regresar muy pronto después de esta pausa. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Ya regresamos, gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo, por estar en sintonía con Radio María y con su programa El Magisterio de la Iglesia. Y como les dije al principio del programa, tengo un anuncio para los que viven en el área de Chicago. Va a haber una carrera 5K el 26 de julio en el estadio Soldier Field y Radio María invita a todos a correr y disfrutar con Radio María en español. Así que todos los que estén interesados en participar de la carrera, les pedimos que por favor se registren.
llamando al número de teléfono 773-207-5510. Nuevamente, 773-207-5510. La carrera es el 26 de julio, pero les pedimos que llamen antes del 7 de julio para registrarse, así que les queda un poquito más que una semana para hacerlo. El 7 de julio es el último día, es un lunes, así que por favor, los que quieran participar de esta carrera 5K, por favor, llamen a la oficina de Radio María de Chicago, Radio María en español. Muchas gracias y espero que se diviertan mucho en esta carrera. Muy bien, vamos a continuar ahora con esta encíclica, Rerum Novarum, de las cosas nuevas, escrita por el Papa León XIII a fines del siglo XIX. Y veníamos hablando de la importancia de que los gobiernos presten atención a todos sus habitantes y que gobiernen basados en la virtud, ¿no? Y antes de llegar a ese punto, el Papa decía que la luz del Evangelio es lo que nos enseña las virtudes que necesitamos para ser buenos gobernantes y buenos miembros de una sociedad. Entonces retomamos la lectura en el punto 26. El Papa dice: no es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. Y esto el Papa lo menciona en relación a lo que decíamos al principio del respeto a la propiedad privada, ¿no? Que el gobierno no se meta adentro de la vida personal de cada persona, valga la redundancia. El Papa continúa diciendo: no obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros. De la comunidad, porque la naturaleza confió su conservación a la suma potestad, hasta el punto que la custodia de la salud pública no es sólo la suprema ley, sino la razón total del poder. Y de los miembros, porque la administración del Estado debe tender por naturaleza no a la utilidad de aquellos a quienes se ha confiado, sino de los que se le confían, como unánimemente afirman la filosofía y la fe cristiana. Y puesto que el poder proviene de Dios y es una cierta participación del poder infinito, deberá aplicarse a la manera de la potestad divina que vela con solicitud paternal no menos de los individuos que de la totalidad de las cosas. Si por tanto se ha producido o amenaza algún daño al bien común o a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público. Pues aquí el Papa enfatiza una vez más, ¿no? Las responsabilidades que tienen aquellos que gobiernan, ¿no? Y habla de la defensa de la comunidad y de sus miembros, o sea, la defensa de la comunidad como grupo y de sus miembros como individuos, ¿no? Por eso cada gobierno cuenta con un poder policial, ¿no? que vela por la comunidad y los individuos que forman parte de esa comunidad. El Papa continúa diciendo: ahora bien, interesa tanto a la salud pública cuanto a la privada que las cosas estén en paz y en orden, e igualmente que la totalidad del orden doméstico se rija conforme a los mandatos de Dios y a los preceptos de la naturaleza, que se respete y practique la religión, que florezca la integridad de las costumbres privadas y públicas, que se mantenga inviolada la justicia y que no atenten impunemente unos contra otros. También el Papa dice que los ciudadanos crezcan robustos y aptos, si fuera preciso, para ayudar y defender a la patria. Por consiguiente, si alguna vez ocurre que algo amenaza entre el pueblo por tumultos de obreros o por huelgas, que se relajan entre los obreros los lazos naturales de la familia,
que se quebranta entre ellos la religión por no contar con la suficiente holgura para los deberes religiosos. Si se plantea en los talleres el peligro para la pureza de las costumbres por la promiscuidad o por otros incentivos de pecado, si la clase patronal oprime a los obreros con cargas injustas o los veja exponiéndoles condiciones ofensivas para la persona y dignidad humanas. Pues aquí el Papa naturalmente habla de las consecuencias del pecado, ¿no?, en la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no? La importancia de que se cuide a la gente, ¿no?, y que el pecado no impregne las vidas de no solo los obreros, sino de aquellos que tienen el poder. En el punto siguiente el Papa dice: el trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario. A este mal frecuente y grave se ha de poner remedio públicamente, pues esta clase de huelga perjudica no solo a los patrones y a los mismos obreros, sino también al comercio y a los intereses públicos, y como no escasean la violencia y los tumultos, con frecuencia ponen en peligro la tranquilidad pública. Pues aquí el Papa habla de un fenómeno que tomó bastante pie en todo el mundo en el siglo XIX, ¿no?, cuando los obreros comenzaron a organizarse de alguna manera y para protestar iban a huelga, es decir, dejaban de trabajar y ese dejar de trabajar tenía un impacto en la producción, ¿no? Y por lo tanto, al tener un impacto en la producción, eso tenía un efecto dominó, se llama, ¿no? Vamos a decir de que los que trabajaban en el campo dejaban de trabajar, ¿no?, por 2 días, ¿no? Y tal vez eran 2 días donde no se cosechaban las verduras y esas verduras no llegaban a los mercados a tiempo, lo cual causaba que la gente que iba al mercado a comprar no encontraba lo que buscaba, ¿no? Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Entonces el Papa menciona la huelga, que si bien la huelga en sí es una forma de protesta, y todos tenemos derecho a la protesta, por supuesto tiene una consecuencia, ¿no? Y el propósito de la huelga es crear ese problema para que los que tienen el poder o los que tienen el dinero abran los ojos y atiendan a las necesidades de aquellos que están en huelga. Y por supuesto el Papa habla, ¿no?, de la violencia, ¿no?, que es causada por estos desacuerdos, ¿no?, entre obreros y patrones, y a veces entre los mismos obreros también. Lo más eficaz, dice el Papa, y saludable es anticiparse con la autoridad de las leyes e impedir que pueda brotar el mal, removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habría de surgir el conflicto entre patrones y obreros. Pues aquí el Papa muy claramente lo dice, ¿no? Un buen gobierno tiene que prever que si no se arregla un tema va a haber un problema. Entonces tiene que promulgar leyes que aseguren la armonía entre la clase obrera y la clase patronal. Y en el punto siguiente el Papa dice: de igual manera hay muchas cosas en el obrero que se han de tutelar con la protección del Estado, y en primer lugar los bienes del alma, puesto que la vida mortal, aunque buena y deseable, no es con todo el fin último para que hemos sido creados, sino tan solo el camino y el instrumento para perfeccionar la vida del alma con el conocimiento de la verdad y el amor del bien. Entonces aquí hay un llamado para que
por supuesto, los gobiernos tengan presente el tema de la libertad religiosa, ¿no? El Papa continúa diciendo: el alma es la que lleva impresa la imagen y semejanza de Dios, en la que reside aquel poder mediante el cual se mandó al hombre que dominara sobre las criaturas inferiores y sometiera a su beneficio a las tierras todas y los mares, ¿no? Y aquí cita del libro del Génesis, cuando Dios le entrega al hombre el dominio sobre toda la creación. Muy bien. A nadie, dice el Papa, le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia, ni ponerle trabas en la marcha hacia su perfeccionamiento, que lleva a la sempiterna vida de los cielos. Más aún, ni siquiera por voluntad propia puede el hombre ser tratado en este orden de una manera inconveniente o someterse a una esclavitud de alma, pues no se trata de derechos de que el hombre tenga pleno dominio, sino de deberes para con Dios, y que deben ser guardados puntualmente. Entonces, en la visión del Papa León XIII, a fines del siglo XIX, es una función del gobierno asegurarse de que la persona pueda tener una vida espiritual. Pero claro, ha pasado mucho tiempo de esto y bueno, nosotros ahora hablamos de libertad religiosa, ¿no? Que es el término que yo he venido usando en el programa de hoy, ¿no? Cuando se trata de la responsabilidad del gobierno de velar por la salud espiritual de las personas, ¿no? Lamentablemente ya no hay mucha relación entre el gobierno civil y la iglesia, ¿no? Aunque se respetan mutuamente, pero obviamente en la época en que el Papa escribió esta encíclica, por ejemplo, en muchos de los países del mundo la religión católica era la religión oficial, ¿no? del Estado. Y eso es algo que poco a poco se fue suprimiendo, ¿no? Por el tema de la libertad religiosa. Pero la libertad religiosa es necesaria, porque eso significa que el gobierno deja a cada uno profesar su fe, siempre que esa fe no sea violenta o perjudique a los demás, y el gobierno tiene que prestar todo lo que es necesario para que esa libertad religiosa sea preservada. O sea, que en otras palabras las personas no sean perseguidas por una religión determinada, a no ser de que esa religión sea nefasta, ¿no? Que promueva la violencia a otros miembros de la sociedad. Muy bien, hemos llegado al final de este programa y vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me ha dado mucho gusto de estar con ustedes en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Gracias y feliz fin de semana.